Bienvenidos un día más a mi canal, su oasis en el desierto de la programación, su confidente de medianoche para esas series que nos hacen olvidar el mundo. Hoy abróchense los cinturones y prepárense para un vuelo transatlántico, porque nos vamos directo a Turquía, la tierra de los bazares aromáticos, los paisajes de ensueño y por supuesto, los romances turcos adictivos de Netflix que no te puedes perder en 2025. Sí, así es, ya estamos planeando nuestro maratón del próximo año. Ya estamos olfateando las tendencias, analizando los rumores y afinando nuestra bola de cristal para descubrir esas miniseries que nos robarán el corazón, la cordura y probablemente algunas horas de sueño. ¿Eres de los que devoran una serie en una sentada, con los ojos pegados a la pantalla hasta que el sol vuelve a salir? ¿De los que buscan historias que te enganchen como el aroma del café turco y no te suelten hasta que aparece la palabra fin? Entonces este es tu vídeo. Porque vamos a desentrañar los misterios de Netflix Turquía, a explorar las posibles joyas escondidas que nos tiene preparadas para el año que viene. Y créeme, la emoción está en el aire. Ya siento el aroma a rosas, a especias y ¿acaso huelo a intriga? Pero antes de que nos sumerjamos en este universo de amor, celos, secretos a voces y giros de guión que te dejan con la boca abierta, quiero invitarte a unirte a nuestra familia de cinéfilos y seriéfilos compulsivos. Sí, te estoy hablando a ti. Haz clic en ese botoncito rojo que pone suscribirse y conviértete en miembro oficial de esta comunidad de adictos a las buenas historias. No te arrepentirás porque aquí siempre encontrarás recomendaciones personalizadas, análisis sesudos, teorías alocadas y una pasión inagotable por el séptimo arte y la pequeña pantalla. Y como extra, si activas la campanita, YouTube te avisará cada vez que suba un nuevo vídeo, así no te perderás ni una sola de mis predicciones, reseñas y delirios. Ahora sí, pónganse cómodos, preparen palomitas y agarren sus pañuelos, porque la aventura está a punto de comenzar. Pero antes de que nos dejemos llevar por la marea de emociones, necesito hacer una aclaración importante. Como estamos hablando de series que se estrenarán en 2025, la información que les voy a compartir se basa en rumores, tendencias que he observado, proyectos que están en desarrollo y, seamos honestos, un poco de intuición femenina. Netflix es más reservado que un agente secreto, así que nada es 100% seguro, pero he dedicado horas de investigación para darles las mejores predicciones posibles. Así que tomen todo con una pizca de sal, pero confíen en mi instinto. Para empezar, vamos a analizar un terreno que Netflix Turquía domina a la perfección: las adaptaciones de novelas literarias. Turquía cuenta con una tradición literaria rica y diversa, desde autores clásicos hasta voces contemporáneas que están revolucionando el panorama. Y Netflix lo sabe. Así que, ¿qué podemos esperar en 2025? Yo tengo una corazonada de que veremos alguna adaptación de una novela romántica contemporánea, quizás de una autora emergente que esté causando furor en Turquía. Piensen en una historia de amor moderna, con Estambul como telón de fondo, con personajes complejos, con secretos que pesan como piedras y con dilemas morales que nos hagan cuestionarnos nuestras propias decisiones. Tal vez la historia de una joven ambiciosa que se debate entre el amor verdadero y su carrera profesional, o la de un hombre que regresa a su ciudad natal después de años de exilio y se reencuentra con un amor del pasado, un amor que creía haber enterrado para siempre. O quizás una saga familiar llena de intrigas, traiciones y romances prohibidos, donde el amor y el odio se entrelazan como las calles laberínticas de la ciudad. Las posibilidades son infinitas y mi imaginación está a punto de explotar. Otro género que siempre triunfa, y con razón, es el de las comedias románticas. Aquí Netflix Turquía ha demostrado ser un maestro en el arte de crear historias divertidas, originales, frescas y sobre todo, llenas de química entre los protagonistas. En 2025 me atrevo a pronosticar una serie sobre dos personas que se detestan a primera vista, que se repelen como imanes del mismo polo, pero que se ven obligadas a trabajar juntas en un proyecto que podría cambiar sus vidas para siempre. O quizás una historia sobre un grupo de amigos inseparables que deciden hacer un pacto loco, encontrar el amor verdadero antes de que suenen las campanas de los 30. Imaginen las situaciones cómicas, los malentendidos hilarantes, los enredos amorosos y los momentos tiernos que podrían surgir de estas premisas. Ya me estoy riendo a carcajadas solo de pensarlo. Apuesto a que habrá caídas graciosas, citas desastrosas y por supuesto muchos besos robados bajo la lluvia. Pero no todo tiene que ser romance puro y algodón de azúcar. Netflix también sabe cómo jugar con nuestros nervios, cómo mezclar el amor con el misterio, el suspense y la adrenalina.
Por eso, otra posibilidad muy factible es que veamos una serie que combine una historia romántica con una trama de investigación o un thriller psicológico que te haga dormir con la luz encendida. Piensen en una joven inocente que se enamora perdidamente de un hombre misterioso que parece esconder un oscuro secreto, un secreto que podría poner en peligro su vida. O en una pareja feliz que se ve envuelta en un caso de asesinato, un caso que pondrá a prueba su amor y que les obligará a luchar contra viento y marea para descubrir la verdad. Este tipo de series son absolutamente adictivas, porque te mantienen en vilo hasta el último segundo, te hacen dudar de todo el mundo y te obligan a replantearte tus propias convicciones. Prepárense para morderse las uñas y para no pegar ojo en toda la noche. Ahora pongámonos serios y hablemos de los actores. ¿A quiénes podríamos ver protagonizando estas series que nos harán suspirar hasta el infinito? Bueno, hay algunos nombres que siempre resuenan con fuerza en los pasillos de la fama y que gozan de una popularidad inmensa tanto en Turquía como a nivel internacional. Actores como Atay Ulusoy con su mirada penetrante y su carisma arrollador, Burak Deniz, con su sonrisa traviesa y su talento camaleónico, Juan Tatlıtuğ, con su elegancia innata y su presencia magnética, o Kerem Bürsin con su encanto irresistible y su energía contagiosa, son apuestas seguras para encabezar cualquier proyecto de Netflix. Y en cuanto a las actrices, nombres como Serine Sarıkaya, con su belleza deslumbrante y su versatilidad asombrosa, Hande Erçel, con su dulzura angelical y su fuerza interior, Elçin Sangu con su melena rojiza y su personalidad arrolladora, o Demet Özdemir con su alegría contagiosa y su talento innato para la comedia, son sinónimo de éxito y carisma. Así que si vemos alguno de estos nombres en los créditos de una serie de Netflix, podemos estar seguros de que estamos ante algo grande. Pero además de las estrellas consagradas, también es fundamental estar atentos a los nuevos talentos que están emergiendo con fuerza en Turquía. Hay muchos actores y actrices jóvenes que están demostrando tener un potencial enorme, que están brillando con luz propia y que podrían convertirse en las próximas caras de Netflix. Así que no descartemos la posibilidad de ver rostros frescos, desconocidos para el gran público, protagonizando las series románticas de 2025. Siempre es emocionante descubrir nuevas promesas. Y hablando de emociones, otra cosa que me entusiasma enormemente es la posibilidad de ver series turcas que exploren temas que van más allá del romance tradicional. Me encantaría ver historias que aborden cuestiones sociales importantes, como la igualdad de género, la diversidad sexual, la salud mental, el acoso escolar, la inmigración o el cambio climático. Creo que Netflix tiene la oportunidad de usar su plataforma global para contar historias que inspiren, que hagan reflexionar, que remuevan conciencias y que promuevan un cambio positivo en la sociedad. Y si además estas historias están envueltas en un romance apasionante, un romance que desafíe las convenciones y que rompa barreras, mucho mejor. Por ejemplo, podríamos ver una serie sobre una pareja del mismo sexo que lucha por el derecho a casarse y a formar una familia en Turquía, una historia que celebre el amor en todas sus formas y que reivindique la igualdad de derechos. O una historia sobre una joven brillante que desafía las convenciones sociales y los prejuicios de su comunidad para perseguir su sueño de convertirse en científica, una historia que inspire a las mujeres a romper techos de cristal y a alcanzar su máximo potencial. O una serie sobre un grupo de activistas que luchan contra la contaminación ambiental en una pequeña ciudad costera, una historia que nos recuerde la importancia de proteger nuestro planeta y de luchar por un futuro sostenible. Creo que este tipo de historias podrían tener un impacto muy positivo en el público y contribuir a generar conciencia sobre temas cruciales. Pero volviendo al romance que nos quita el sueño, una tendencia que está ganando cada vez más adeptos en las series turcas es la de los romances de época. Series como Kurulus, Osman o Muhteşem YZYL han demostrado que el público está fascinado por las historias ambientadas en el pasado, especialmente si están aderezadas con intrigas palaciegas, batallas épicas, vestuarios espectaculares y por supuesto amores prohibidos que desafían las normas y las jerarquías. Así que no me sorprendería en absoluto que Netflix apostara por una serie romántica de época en 2025. Imaginen una historia de amor ambientada en el majestuoso Imperio Otomano, con un sultán poderoso y carismático que se enamora perdidamente de una esclava rebelde y desafiante, una mujer que pondrá en jaque su poder y su corazón. O una joven noble que se ve obligada a casarse con un hombre al que no ama, un matrimonio de conveniencia que la condenará a una vida de infelicidad, pero que encontrará el amor verdadero en los brazos de un guerrero valiente y honorable, un hombre que luchará por su amor contra todos los pronósticos. Sería un espectáculo visualmente impresionante y emocionalmente cautivador. Y para poner la guinda al pastel de las predicciones,
quiero hablar de algo que considero esencial para el éxito de cualquier serie romántica, la banda sonora. La música tiene el poder mágico de intensificar las emociones, de crear una atmósfera envolvente, de transportar al espectador a otro mundo y de conectar con el público a un nivel mucho más profundo. Así que espero con ansias que las series románticas de Netflix de 2025 cuenten con bandas sonoras originales y memorables, que fusionen la música tradicional turca, con sus melodías melancólicas y sus instrumentos ancestrales, con sonidos más modernos y contemporáneos, creando una experiencia auditiva única e inolvidable. Imaginen escuchar una canción preciosa y conmovedora mientras los protagonistas se besan bajo la luz de la luna, o un tema épico y vibrante durante una escena de confrontación que te dejará sin aliento. La música puede marcar la diferencia entre una serie buena y una serie que te cambiará la vida. Y hablando de finales, llegamos al final de este vídeo maratónico. Espero que hayan disfrutado de este viaje apasionante a través de las posibles series románticas turcas que Netflix nos tiene preparadas para 2025. Recuerden que estos son solo especulaciones, conjeturas y deseos, pero confío en que Netflix nos sorprenderá con muchas otras historias emocionantes, adictivas y originales que nos harán reír, llorar, suspirar y sobre todo creer en el amor. Para recapitular, hemos explorado posibles adaptaciones de novelas literarias contemporáneas, comedias románticas frescas y divertidas, series que combinan el amor con el misterio y el suspense, los actores y actrices que podrían dar vida a estos personajes inolvidables, la importancia de abordar temas sociales relevantes para promover un cambio positivo y la posibilidad de sumergirnos en romances de época espectaculares que nos transporten a otros mundos. También hemos destacado la importancia de la banda sonora para crear una experiencia emocional completa y memorable. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya dado algunas ideas para agregar a su lista interminable de series por ver. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué tipo de series románticas turcas les gustaría ver en Netflix en 2025? ¿Qué actores y actrices les gustaría que protagonizaran estas series? ¿Qué temas sociales les gustaría que se abordaran? Quiero saber todas sus opiniones. Y antes de despedirme los invito a darle un me gusta a este vídeo si les ha resultado interesante, a compartirlo con sus amigos, familiares y compañeros de trabajo adictos a las series turcas y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No olviden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis corazones enamoradizos.